y voy a compartir mi pantalla. Por favor, cuando la estén viendo me avisen. ¿Ya la están viendo? Alguien que me responda aquí al chat, por favor. Profe, sí. Listo, gracias Mariana. Bueno, bienvenidos a los que no habían estado antes. Espero pues el curso sea de gran provecho para ustedes. Como les dije ahí en el Moodle, van a estar colgando de las clases, tanto las presentaciones como las grabaciones y también pues las tareas que también cuentan como una asistencia. Ahí mismo pues se pueden dar pues como la actualizada. Espero estén bien y vamos a empezar pues con la clase de hoy. Esperen, yo cierro esta otra para no confundirme. Ok. Bueno, esta es la tercera clase. Lo que vamos a ver hoy es elementos y generalidades de las fórmulas, referencias relativas, absolutas y mixtas, teoría de operaciones y funciones matemáticas. Hoy ya como tal vamos a terminar el repaso, que el repaso termina acá con referencias relativas, absolutas y mixtas, y vamos a entrar pues ya como a lo que en sí es el curso, que es la aplicación avanzada de fórmulas. Entonces, bueno, elementos y generalidades. Las fórmulas de Excel están compuestas por varios elementos, los cuales cuando se combinan nos dan una lógica y nos permiten hacer operaciones que tienen aplicaciones en resoluciones de problemas. Entonces, la primera parte el primer componente de lo que se compone una fórmula o que puede contener son los operadores. Entonces, ¿qué son los operadores? Pues simplemente son los símbolos usados para realizar operación. Un momentico voy por acá a silenciar para que no haya mucha interferencia. Listo. Entonces, vamos a verlo acá. Los operadores como tal, pues vamos desde los más básicos hasta unos más complejos. Obviamente el signo más nos representa la suma. Aquí está como el ejemplo 3 más 3. El signo menos puede representar una resta y también una negación. Es decir, aquí puede haber una resta, pero definitivamente también hay una negación, ya que estamos diciendo que es un menos 1. Lo otro, el asterisco nos representa una multiplicación. La barra oblicua significa división. El signo de porcentaje, pues como su nombre lo dice, es el porcentaje. Y lo que se conoce como acento circunflejo es la exponenciación. Tenemos aquí pues el ejemplo 2 a la 2. También tenemos operadores de comparación. Esto pues nos sirven, como su nombre lo indica, a comparar entre dos o más elementos para que nos dé pues como una salida. Entonces, digamos en este caso yo estoy diciendo el signo igual, entonces estoy cogiendo estas dos. 6 es igual a 9, entonces él me responde que falso. Tenemos también el signo mayor que, es decir, yo estoy diciendo que el 6 es mayor que el 9, me responde falso. Menor que, en este caso dice cumple. Y tenemos pues una combinación de mayor o igual, abajo menor o igual, y por último, que casi no se conoce, pero es bastante útil, es el distinto. O sea, no es igual. Verdadero. Y también tenemos uno que esto también no me acuerdo cómo se pronuncia. Creo que se pronuncia Lampersand, algo así. Si alguien sabe, me corrige. Y sirve mucho para concatenar o conectar dos valores para generar un valor de texto. Entonces miren que por ejemplo aquí yo estoy uniendo dos palabras, que por cierto las palabras para que se las pueda tomar hay que ponerlo entre comillas.
Y al final pues me devuelve como tal la unión, norte-viento. Si nosotros de pronto quisiéramos hacer un cambio, pues simplemente lo haríamos acá, de pronto un espacio, norte-viento, o todo lo que se les ocurra en medio. Es decir, poner algo acá, norte-viento, ya como lo quieran pues manejar. Eso por esa parte. También están las referencias a celdas. Sabemos que las referencias a celdas son utilizadas para llamar valores de una celda con nombre ubicada ya sea en la misma hoja o en el mismo archivo y también de otros archivos. Es decir, saben bien que yo aquí puedo usar en la misma hoja, es decir, yo acá puedo llamar algo de esta misma, o sea, de acá mismo. También puedo llamar en el mismo documento, pero en otra hoja. Es decir, yo puedo ir hasta acá y llamar esto. O en otro archivo, que si me permiten acá lo voy a abrir en un momentico. Yo puedo llamar también en otro archivo cualquier tipo de valor. Eso sí, siempre y cuando tenga pues su lógica, es decir, a veces lo puedo pegar como valores o también como funciones. Tenemos que estar pues cuidadosos ahí con eso. También tenemos los valores, que pues como todos sabemos se refiere a los números o secciones de textos que serán tratados, llamados y modificados por el resto de elementos de las funciones. Que hay algo importante y es que hay dos maneras de introducir un valor. Uno es con un más o un igual al principio, en caso de los números, o meterlo sin nada, o sea, secas también no lo va a coger. Pero en el caso pues de texto, ya sabemos que si vamos a empezar con un igual, tenemos que ponerlo entre comillas, porque si no, él va a asumir que nosotros intentamos hacer una operación y no nos va pues como a funcionar, nos va a aparecer un error. Es decir, nos va a decir que eso es un nombre que, mientras que si yo le pongo las comillas, él ya interpreta que es un texto y que por lo tanto sí lo puede guardar. Otro de los elementos, pues sí, y es el que nos compete, son las funciones de hojas de cálculo. Es decir, son operaciones y cálculos que en muchos casos, en la mayoría, vienen ya predefinidos y que sirven para devolver nuevos valores a partir de unas restricciones, de unos valores, de unas condiciones iniciales. Es importante aclarar que Excel también permite definir nuevas funciones que se adapten a las necesidades específicas de cada caso, pero como vemos acá en la sección de fórmulas, digamos que hay un compilatorio bastante extenso. Tenemos fórmulas financieras, tenemos las fórmulas lógicas, tenemos de búsqueda y referencia. Recuerden que todas estas las vamos a ir tocando durante las clases. Las que vamos a ver hoy, matemáticas y trigonométricas, de fecha y hora y más funciones, que tenemos más especializada. Entonces, vemos que es un compilatorio muy completo donde podemos pues, hacer uso de estas funciones de cálculo. Voy a meterme un momentico acá. Recuerden que en el chat dejé, acá en el chat, de la entrada para el link del Moodle y también este, que es el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien en un momentico, no les toma más de 2 minutos. Volvemos. Listo. Entonces, inserción y edición de fórmulas. Vamos desde lo más básico para que podamos ir escalando y que no se quede nada por ahí. Son varias las opciones para poder ingresar un valor en Excel. Claro que eso depende pues del gusto de cada persona, de la manera que se le haga más fácil o que haya aprendido. Ustedes saben que uno como humano se casa con una costumbre y ahí se queda. Y también de las necesidades específicas de cada caso. Entonces, primero, ¿cómo entrar a una celda para insertar? Me permiten, voy a compartir la pantalla y me voy a ir a la hoja de borrar. Ok. Entonces, miren, hay varias formas para entrar a una celda.
a insertar. Entonces, la primera sería simplemente pararnos sobre la celda y ahí mismo copiar. Entonces voy a copiar exactamente lo que hay. Se puede de esa manera. También se puede simplemente, luego de que estamos en la celda, dirigirnos al cuadro de fórmulas y ahí copiar lo mismo. Es lo mismo, la verdad. Otro sería cómo empezar a escribir una fórmula en Excel. Pues tienen varias opciones. Una, que es la más usual, es empezar con un igual y copiar la fórmula que tengamos ahí. Es muy utilizada, es un más al principio, también Excel no lo acepta. Segundo, hay algunas versiones, inténtelo a ver si alguno le da, que el arroba también lo coge y lo permite. A mí en este caso, mi versión de Excel no me lo permite, o sea, no tiene pues como tal esa configuración. Y la otra simplemente es, yendo acá a la inserción de funciones directas, y aquí pues ya busco la que me interesa. Entonces en este caso sería pues una matemática, y lo que estoy haciendo es un producto, y los valores son pues simplemente 8 y 4. Ven que pues puede ser un poquito más tedioso para fórmulas simples, pero ya luego vamos a ver que para fórmulas más complejas se vuelve mucho más dinámico. Lo otro sería cómo registrar un valor o fórmula en Excel. Pues eso es muy simple. Simplemente tras escribir la fórmula, o sea, tras estar aquí en el formato de edición, pues está el intro, que todos sabemos que sirve. Está también la flecha hacia abajo. Miren que nos va a cumplir como con la misma función. Y también está la verificación mediante la barra de fórmula. Entonces, si yo estoy acá y yo le doy acá en introducir, me introduce, pero miren la diferencia. Yo cuando uso el intro o cuando uso la flecha hacia abajo, miren lo que pasa. Él me arroja de una vez abajo. Entonces, y si estoy acá, pues simplemente me va a dejar en la misma celda. Ya cada quien estima para qué le es útil. Y también está el tab, que son pues las flechitas que están arriba del bloque Mayus, que nos van a hacer lo mismo, van a introducirlo, pero nos van a tirar a la derecha. Entonces ya lo habíamos visto en las teclas rápidas. Otro, para editar valores o fórmulas. Entonces, bueno, aquí también depende de lo que cada persona quiera o la costumbre que tenga. Entonces, normalmente lo que uno hace es pararse en la celda y darle doble clic. Y una vez le entra pues a la edición, ¿cierto? Y esto tiene pues como la facilidad de que, digamos, en fórmulas tengan un poquito más de extensión. Dependiendo de donde yo le dé el doble clic, él me va a hacer la edición. Es decir, si yo le doy por acá doble clic, vean que me va a poner junto al sí. Pero si por otro lado yo me parcho por acá junto al igual, miren que me va a sacar al otro lado. Entonces, a mí esta me parece como la mejor. Otra manera es F2. Yo me paro en la celda y cuando le doy F2 me va a arrojar al final. Entonces miren pues como la diferencia. Con el doble clic yo me puedo situar donde quiera y con F2 va a ser aquí al final. Y pues obviamente la otra sería simplemente entrando, como ya lo habíamos visto, acá a la sección a la barra de fórmula. La otra sería cómo dejar de editar valores, es decir, cómo me salgo. Pues bueno, uno sería usar las de antes, es decir, las de introducción, ya que introducir pues es como salir, introducirme en otra celda es salirme de la que estoy. Entonces, yo la introducción obviamente estoy dejando acá editar. Pero pues para temas de solo detener la edición, entonces se usa el escape, que miren que ahí me dejó de editar, es decir, ya no puedo hacer nada ahí. Y también otro es simplemente este otro que es cancelar. Entonces miren que también me va pues como a hacer la misma función. Entonces, como hemos visto, esto en Excel se trata de uno tener unas herramientas, unos diccionarios de fórmulas, de elementos, de teclas rápidas, y cada quien usa el que mejor le convenga o el que de una vez se amañe con él. Y como sabemos, no hay una única forma, perdón, de resolver un problema.
¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguno tuvo algún problema, un inconveniente? Eso pensé, es que el tema es muy fácil. Bueno, vámonos ahora con lo que son las referencias relativas, absolutas y mixtas. Entonces, primero hay que aclarar que todos sabemos que las referencias entre celdas son funciones comúnmente utilizadas porque nos ayudan a ahorrar tiempo y a reducir errores en el despliegue. En el principio que se usan todas estas referencias, esto usa un tratamiento matricial respecto a la posición. ¿Qué quiere decir matricial? Si nosotros vemos el cuadro de Excel, todos vemos que esto funciona como una matriz. Es decir, aquí tengo E, aquí tengo la inicial, aquí tengo, vámonos para otro que sea más. Aquí yo tengo una inicial que es representada por una letra, que son las columnas, y una inicial que es representado por datos numéricos, que son las filas. Es decir, esto es una matriz. Entonces, asimismo, el despliegue de los nombramientos o de las referencias van a funcionar de acuerdo a la posición en la que yo esté. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a verlo por cada una de las referencias y vamos a entender. Esto es lo que yo les había dicho, recordar pues que esto funciona con una forma de columna-fila. Por ejemplo, la celda A1 nos indica columna 1, fila 1. Hay que entender algo y es que de manera predeterminada las referencias en Excel son relativas. Es decir, dependen de la posición como yo les había dicho. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo estas 4 números, como para que veamos el ejemplo, lo primero es, yo tengo la fórmula B1 más C1, vamos a hacerla acá, entonces, B1 más C1, quiere decir que si yo arrastro la celda hacia abajo, entonces lo que me va a ocurrir es que se va a convertir en la B2, C2, porque yo me estoy desplegando una fila hacia abajo. Es decir, miren que en este caso no cambian las columnas que son representadas con letras B1, C1, sino que cambian las filas. Veámoslo acá en el ejemplo. Miren que si yo arrastro hacia abajo, me va a coger ya estas dos. Y quiere decir que si yo estoy arriba en B1 más C1 y me muevo hacia la derecha, ¿qué es lo que me va a cambiar aquí en este caso? Exacto, las columnas. Entonces, como yo me moví una posición hacia la derecha, Excel también usa esa lógica y ya no me está cogiendo B1, C1, sino C1, D1. Asimismo acá abajo. Entonces, lo que pasaría acá abajo es que ya me cogería C2, D2. Y así con este principio tan sencillo, Excel nos deja hacer operaciones que serían muy tediosas, sobre todo para grandes bases de datos. Entonces, esas son las relativas. ¿Cómo identificamos nosotros celdas relativas? Pues miren que, perdón acá, miren que cuando yo estoy acá parado sobre ella, no tienen nada que los acompañe. Porque vamos a ver ahorita con las otras que tienen un signo de pesos dependiendo de lo que sea. Hay que aclarar también esto. Para yo convertir elementos o celdas relativas a absolutas o mixtas, voy a utilizar el comando de F4. Entonces, aquí una vez para absolutas, una vez para mixtas dependiendo de la fila y otra vez para mixtas dependiendo de la columna. Y para que vuelva a ser relativa, otra vez F4. ¿Qué es eso de absolutas y mixtas? Vamos a verlo. Cuando decimos que una referencia es absoluta, significa que la columna y la fila quedan fijas, o sea, es decir, no hay cambio. Y se usa, como yo les decía, el signo de pesos, tanto en las representaciones de letras como en los números. Por ejemplo, si tenemos la celda A1 fijo, es decir, está como absoluta, quiere decir que le estamos haciendo referencia a la celda A1 y esta no se va a mover ni en fila ni en columna. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Si en este mismo ejemplo nosotros tenemos una fórmula que es A1, B1, o sea, es esta,
más esta, y las dos están, y solo está fija el A1, es decir, le damos F4. ¿Qué es lo que va a pasar si movemos hacia abajo, si arrastramos la lógica? Entonces miren lo que pasó acá. Que quedó fija la A1, pero que el B sí bajó una fila, es decir, sí bajó hasta B2. Y si lo movemos hacia la derecha, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Exacto. Va a quedarse fija. Esperen que acá no lo... Exacto, aquí sí. Va a quedar fija la A1, pero sí se nos va a mover una columna hacia la derecha, es decir, la segunda. Y así mismo acá abajo. Entonces miren que nos está cogiendo realmente la A1 con la C2. Una referencia mixta, pues como su nombre lo indica, es una combinación de referencias relativas y referencias absolutas. ¿Y esto con qué? Pues con el fin de fijar columnas o filas según sea la necesidad. ¿Cómo hacemos para identificar referencias mixtas? Pues que el signo de pesos no va a estar sobre los dos, como acá lo ven, no va a estar sobre la referencia de letra y el número, sino que va a estar o sobre uno o sobre la otra. Es decir, aquí en este caso, la columna es absoluta porque va a quedar fija, mientras que la fila es relativa. Y cuando hay una y una, en este caso, es una mixta. Y de manera contraria, acá la columna es la que es relativa y la fila es absoluta. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, nadie. En el chat, no. Listo, todo bien. ¿Cómo nosotros podemos entonces jugar con estas mixtas? Hagamos el mismo ejemplo. Si aquí vamos a coger la A1, pero queremos que solo sea fija en la columna, es decir, le vamos a dar 2 veces F4, y vamos a coger la B1 y la vamos a fijar respecto a la fila, es decir, así. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando yo lo arrastro hacia abajo? ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues en la A1 va a cambiar la fila, ¿cierto? Porque no está fija, es relativa. Mientras que en la B, ¿qué es lo que va a cambiar? Vamos a verlo. Mira, acá en este caso quedaría igual. ¿Por qué? Porque obviamente yo me estoy moviendo en filas. Y como acá la B, lo que me tiene fijo es la fila, entonces aquí no va a cambiar nada en la B. Caso contrario, si yo lo muevo a la derecha, miren lo que va a pasar. Entonces, la A1 me queda fija. ¿Por qué? Porque yo me estoy moviendo en columnas y tiene fijada la columna. Mientras que ya no es B1, sino C1, porque obviamente está fija la fila, pero no la columna. Y así mismo va a pasar con esto. Entonces miren lo que va a pasar acá. Va a quedar fijo. Ah, bueno, aquí en este caso cambian las dos, obviamente. Porque acá ya me estoy moviendo una fila, perdón, y una columna. Y acá también yo creo que la tengo para estas dos. Entonces miren acá lo que pasa. Me muevo acá a 1 y acá queda fija la A2 de 1. ¿Alguna duda sobre eso? No. Listo. Asumo como que vamos bien. Bueno, vamos a ver algo que es fundamental y es la prioridad de operadores. No sé si les haya pasado que durante un examen, durante alguna prueba, nos equivocamos por no saber qué es lo que coge primero una fórmula lógica. Entonces a nosotros nos enseñaron en el colegio, sí, primero multiplicar y dividir y después sumar y restar. Así más o menos con esta lógica trabaja también Excel, teniendo en cuenta que Excel tiene muchos más operadores.
Entonces, primero, hay un orden de cálculo y es que siempre la fórmula de Excel va a comenzar con el signo, ya sea igual o más, o en el caso de los que les dé la arroba, y Excel calcula, su orden es de izquierda a derecha, esa es la prioridad en cuanto a orden. Y hay una prioridad de operadores, y es que hay una excepción. Aunque Excel calcula de izquierda a derecha, existen operadores que tienen prioridad. Es decir, Excel las va a calcular primero y por lo tanto es importante conocer cuál es esa lista de prioridades. Antes de entrar a esa lista, ¿qué dirían ustedes? Miremos este ejemplo. ¿Cuál sería el resultado total de la siguiente fórmula? 10 dividido 5 más 2 por 5 menos 5. Así rapidito, a ver, yo le pregunto a alguien. Al que coja primero. Emilio, ¿qué pensás de eso? Emilio, ¿sí me escucha? Ya necesito un socio Bueno, no entendí, creo que decía que estaba ocupado o algo así. A ver, alguien más. Brian, ¿tú qué dirías que cuál es el resultado ahí? Tampoco, nadie. Alguien que la tenga clara ahí, ¿cuál sería ese resultado? Profe, no la tengo clara. Listo, acá hay algo importante y es que ahorita cuando veamos el uso de paréntesis, vamos a ver que modificando los paréntesis nos va a dar cualquiera de los resultados, listo. Pero que si cogemos esto de una vez y con el orden lógico que les voy a mostrar en la lista, nos vamos a dar cuenta fácilmente. Esto sí lo vamos a ver aquí en el Excel que me quedó mal tomado el recorte. Entonces, bueno, aquí está la importancia o la prioridad que tienen según el símbolo. Entonces, lo primero que Excel va a tener en cuenta a la hora de calcular una fórmula es dos puntos, coma o espacio que lo toma como una referencia. Luego está la negación, luego porcentaje, luego potencia, multiplicación y división, suma y resta, concatenación, que ya lo vimos que es la unión de dos textos o también con números, el igual, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, y el diferente. ¿Qué pasa con con estas partes que me meten dos operadores de una vez? Que cuando tienen el mismo rango, o sea, la misma jerarquía, en este caso multiplicación y división, y suma y resta, Excel los va a trabajar como la lógica de su orden, es decir, aquí no iría primero lo uno ni lo otro por prioridad, sino el que esté de izquierda a derecha. Es decir, si tenemos una multiplicación y una división en la misma fórmula, Excel va a coger primero lo que esté a su izquierda, sin importar lo que sea, y asimismo con la suma y resta. Ahorita cuando damos los ejemplos vamos a aclarar eso. Entonces, mire, acá lo tenemos, que si bien las fórmulas se calculan dependiendo del orden de prioridad, siguiendo el orden de izquierda a derecha, tenemos una excepción y es que podemos modificarlo con el uso de paréntesis. Entonces vamos a ver cada uno. Vamos a verlo primero sin paréntesis y luego vamos a ver cada uno, a ver qué es lo que Excel nos coge. Digamos aquí en este caso. Miren acá en este caso, Excel nos está cogiendo primero que todos los paréntesis. Es decir, acá me está poniendo 5 más 2, 7. 10 dividido 7, recuerden que si lo queremos calcular, cogemos la parte y le damos F9. 1.42, pero miren que está multiplicado por 5 menos 5. Obviamente eso nos va a dar 0. Otra de las opciones es si cambiamos acá los paréntesis. Vámonos acá.
Lo cogemos así, entonces miren que Excel está cogiendo primero lo de paréntesis y más adentro está cogiendo lo que él reconoce como prioridad, que sería la multiplicación. Es decir, me está haciendo 2 por 5, 10, menos 5 más 5, estaría haciendo 10, o sea, no estoy haciendo nada, estoy sumando 5 y restándole, o sea, 10 más 5, 15, menos 5, 10, 10 dividido 10 me da 1. Vamos a ver este otro caso. Luego de yo coger acá, miren lo que estoy cogiendo. Estoy cogiendo primero 2 por 5, 10. Y estoy cogiendo 10 dividido 5, 2. Y luego estoy sumando. Entonces sería 2 más 10 menos 5. Eso me da 7. Y miren la otra. Nos da 15. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo primero, entro a paréntesis. Y en el paréntesis tiene prioridad la división. Entonces me está cogiendo 2 dividido 5, 2. Más 2, 4. Luego está cogiendo la multiplicación. 4 por 5, 20. Y menos 5, 15. Luego de eso, ¿ustedes cuál dirían que es la correcta? Pues metámoslo sin paréntesis, ¿cierto? Como iría realmente. Luego de hacer esto, vemos que la opción correcta es la 7. ¿Por qué? Porque multiplicación o división, empezando por la izquierda, es decir, 10 dividido 5, 2, más, 4, más 2 por 5, que es 10. Entonces aquí haría, perdón, otra vez. Primero empezamos de derecha a izquierda con la división y multiplicación. 10 y 5, vamos a hacerlo con el F9. 10 y 5, pues sabemos que es 2. Y 2 y 5 sabemos que es 10. Y luego acá ya tenemos entonces el trabajo. 2 más 10 menos 5 da 7. Entonces, esto es como para entender que muchas veces cuando nosotros ponemos mal un paréntesis o agrupamos mal, podemos estar induciendo a datos erróneos. Y que efectivamente la lógica de Excel pues funciona con esas medidas que tomamos. Hay algo importante aquí, es también los paréntesis anidados. Algo anidado quiere decir que está uno dentro de otro. Eso funciona mucho en un código de programación, por si alguien ha tenido la oportunidad. Miren qué es lo que pasa acá. Acá nosotros también podemos representar la misma operación, pero con paréntesis anidados. Es decir, primero empiezo con los paréntesis. Todo está en un paréntesis, entonces no hay problema. Y luego entro al paréntesis de acá, como ya lo hicimos, y nos da el mismo 7. Digamos que acá uno lo ve como innecesario, ¿cierto? Pero va a haber oportunidades donde hay que usar mucho paréntesis anidado y que Excel nos va a reclamar mucho de esos paréntesis, de hecho nos los va a sacar como error y puede que nos estemos varando por un simple paréntesis. Entonces, listo. ¿Alguna duda con lo que tiene que ver con prioridades y todo lo que tiene que ver con el uso de los paréntesis? ¿No? Listo. Voy a asumir como que todo está bien. Luego, o sea, el grosor de acá, lo duro. Funciones matemáticas. Aquí ya vamos, esto ya entra como el curso como tal. Entonces, las funciones matemáticas son uno de los paquetes de fórmulas más usados en Excel, tanto por su facilidad de manejo como la gran posibilidad de problemas a los cuales se les puede aplicar. Piensen un montón de problemas que nosotros solo podemos resolver incluso con lo más básico. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y a esto agréguenle unas funciones que trae el paquete que nos dejan hacer análisis un poco más avanzados sin rayar en la complejidad, porque como yo marco acá, también hay funciones mucho más complejas, o al menos que no se usan tanto para la matemática básica, como lo son trigonometría y algunas de matemáticas más avanzadas. Pues, o sea, no creo que alguien se meta pues acá a Excel a calcular todo lo que tiene que ver con trigonometría. Sin embargo, pues Excel nos deja como tal hacer uso de ellas y dando pues errores y dando errores mínimos. Y entonces acá pues simplemente lo que tenemos es la manera de entrar a las fórmulas matemáticas.
que si vamos a revisar, pues simplemente cuando estamos en inicio, vamos a fórmulas y vamos a matemáticas y trigonométricas. Y de acá directamente podemos insertar cualquier tipo de fórmula. O si lo queremos, pues podemos ir acá al cuadro de fórmulas y luego de que estemos acá parados en matemáticas y trigonométricas, también nos va a dar la opción. De acá podemos usar cualquier cosa que se nos ocurra. Y también está pues la opción de copiarlas directamente. Entonces, acá nos lo va a sacar. Suma, producto. Se les parezca más fácil. A veces por error o por facilidad es mucho mejor cogerlas del cuadro directo. Porque cuando nosotros, digamos, vamos a hacer algún llamamiento, algún nombramiento, no lo va a dejar coger directamente. Es decir, nosotros vamos a coger aquí el número, digamos acá, no sé, 5. Y acá cuando le damos forma, pues simplemente es lo que se especifica. Entonces miren acá, esto es una transformación número romano, yo la verdad no le veo mucha utilidad. Pero que miren que acá no lo está volviendo, pues 5 es eso. A que queremos 1250, sería este número como tal. No le veo pues como la funcionalidad en este tiempo, pero está. Eso como a manera de introducción. Luego, hay unas fórmulas matemáticas que son las de mayor uso. O sea, entre todas las que vimos ahí, yo puedo rescatar estas 15 porque me parece que son las que tienen más aplicación, o al menos en lo que nos compete a nosotros, que yo he visto que acá en el grupo hay profesores, he visto personas que trabajan en bancos, personas que trabajan en alcaldía, o sea, es decir, vamos a manejar datos que no son realmente muy pesados, pero que sí tienen su complicación porque tienen tanto argumentos de textos como de números y que necesitamos tratarlos pues con la misma cautela. Entonces acá como tal tengo la lista de lo que yo considero, vuelvo, insisto, esto es de lo que yo considero y de lo que me informé pues en la bibliografía, que es lo que más se ve por ahí, y estas 15 son las que más se usan. Entonces acá tenemos el abs, que nos devuelve un valor absoluto de un número, y esta es la estructura. Tenemos el aleatorio, que nos devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Tenemos el aleatorio entre, que devuelve un número aleatorio entre un rango especificado. Tenemos el cociente, devuelve la parte entera de una división, el entero, que nos redondea un número hacia abajo del entero más próximo, es decir, nos está aproximando por debajo. El fact, que lo que nos da es que nos va a calcular el factorial de un número. Recuerden que el factorial de un número es la multiplicación de todos los enteros positivos desde el 0 hasta llegar a eso. Es decir, digamos, el 5 factorial es la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y eso sirve mucho para aplicaciones estadísticas. Está el ex, que simplemente nos va a devolver un valor elevado a la potencia de un número dado. La potencia, que devuelve el resultado al elevar un número a una potencia, como su nombre lo dice. El producto, que simplemente nos va a multiplicar argumentos. La raíz nos devuelve la raíz cuadrada de un número. Redondear, que nos redondea un número al número de dígitos que nosotros especifiquemos, y que ahorita vamos a ver que tiene unas variaciones, redondear a más, a menos, a par, en par. Está el residuo, que devuelve el resto de la división, es decir, la parte que no entra en el cociente. Está la suma, que todo lo hemos visto, nos va a sumar los argumentos. Suma producto, que esto lo que nos da es que nos devuelve la suma de productos de los correspondientes componentes de matrices. Recuerden que ahorita les expliqué que Excel funciona con una tipología matricial, y que acá se va a ver pues explicado. El otro es un sumar sí, que suma las celdas del rango que cumplen ciertos criterios especificados. Y tenemos el sumar sí conjunto, que suma las celdas de un rango que cumplen ciertos criterios. Entonces acá vemos que vamos desde lo más sencillo hasta ya donde se empieza pues como a complicar acá, al menos con el sumar sí conjunto, pero que realmente es muy muy sencillo. Si quieren, entonces, como habíamos planeado, vamos a dar un recesito de 5 minutos para que vayan al baño, se tomen un tinto, lo que quieran, y nos vemos acá a las 6:55 para que empecemos con los ejercicios. Realmente son muy sencillos
y a partir de aquí empezamos a aplicar como tal. Porque alguien me había hablado del chat. Bueno, ahí quedó, pues, Gemilio. De todas maneras, ustedes saben que va a quedar grabado. Entonces, bueno, ya mismo en 5 minutos los espero acá bien atentos para que hagamos los ejercicios.
Bueno, listo, vamos llegando. Vamos a dar un minutico más por si alguien está haciendo algo. ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, yo le hago una pregunta. Decime, No, Mariana. no me aparece el link para lo de la asistencia. ¿No te aparece el link? No, Voy a volver a dejarlo en el chat, listo. gracias. Voy a intentar que a mí sí me... Sí, a mí sí me... Confírmame, por favor, Mariana. Sí, profe, ya. Gracias. Con gusto. Listo, entonces, si quieren vamos dándole ya los ejercicios. Es muy simple lo que vamos a hacer hoy. Entonces, miren, acá yo tengo el cuadro de funciones y tengo unos números aleatorios. Yo lo generé con un aleatorio que funciona pues como la matriz, ¿cierto? Entonces vemos que hay de todos tipos, hay negativos, hay fraccionarios, hay también aleatorios entre 0 y 1, hay positivos, hay pares, hay impares. Listo. Entonces vamos a empezar explicando función por función de lo que yo les dije. Para mí es el recopilatorio de mayor aplicación que podemos tener en cuanto a matemáticas. Entonces, primero, el absoluto. ¿Qué es lo que hace esto? Pues nos devuelve el valor absoluto de un número sin importar cuál sea. Entonces, ¿quieren? Voy a ocultar esto por ahora. Entonces, por ejemplo, podemos coger, ya saben, igual, apps, y acá podemos coger, entonces, digamos, por cuestiones obvias, cuando cogemos un valor positivo, pues vemos que el valor absoluto nos va a arrojar el mismo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto funciona con una lógica. Si el número es negativo, lo multiplica por -1. Y si el número es positivo, lo deja tal y como está. Es decir, si yo acá, como un ejemplo 2, cojo un número negativo, entonces vuelvo. Apps. Me da un 12. Entonces vemos que el ejemplo nos va a arrojar que es 12. ¿Esto cuándo es útil? Cuando queremos encontrar diferencias entre lo que tenemos. Es decir, por ejemplo, suele ocurrir mucho que las personas de contabilidad, de costos, todo lo que tiene que ver con el dinero, tienen que hacer balances generales. Y en eso tiene que dar, si mal no recuerdo, que pasivos es igual a activos más, ¿cómo es que era? Yo veo a alguien de contabilidad y a ver si me puede indicar. Según lo que tenía entendido, es que los pasivos son igual a los activos más... Bueno, se me olvidó la verdad. Más patrimonio, profe. Eso, exacto. Entonces tiene que ser igual a eso. Cuando nosotros vemos que hay un valor negativo o positivo, pues a nosotros realmente no nos importa que sea negativo o positivo. Entonces podemos tratar todos los datos como valor absoluto y le podemos sacar que sea diferente de cero. Entonces cuando nos va a dar diferente de cero quiere decir que ahí hay un problema. Y cuando nos da cero, pues de su misma manera, quiere decir que estamos bien, que el balance sale una belleza y que no nos van a echar del trabajo. Lo siguiente es el aleatorio. El aleatorio, pues simplemente no necesita nada más. Le damos ahí y nos va a dar un aleatorio entre 0 y 1. Esto, pues realmente es útil cuando queremos hacer bases de datos grandes y esto va a representar como tal una probabilidad, que es para lo que mayormente se usa un aleatorio. Otra vez el mismo ejemplo, solo para que veamos que nos va a sacar otro aleatorio y que esto es interesante de las funciones de aleatorio. Yo cada vez que genero otra operación en la misma hoja, por ejemplo, yo le doy acá 8, los aleatorios se me cambian, porque obviamente él vuelve y entra ya en ese mismo ciclo.
Otro interesante, veámoslo aquí cambiando infinitamente, es el aleatorio entre. ¿Y esto acá para qué nos sirve? ¿Qué estaba haciendo acá? Aleatorio entre. Entonces acá le vamos a dar un rango, el que sea, el que nosotros queramos. Entonces, si nosotros, digamos, vamos a darle un rango entre 0 y 10, él nos va a tirar un entero, hay que aclarar esto, un entero entre 0 y 10. Pero a su misma vez, nosotros podemos tirar un aleatorio entre, digamos, 1, no, menos 1, tampoco, menos 10.000 y 10.000. Entonces, obviamente acá la probabilidad de que salga cualquiera de los números es mucho menor. Y miren que nos va a salir entonces cualquiera. 7.124. ¿Esto para qué es interesante? Cuando uno quiere crear dashboard o tablas dinámicas para mostrar y quiere hacer, digamos, una rifa, sin entrar pues en los detalles, uno con un aleatorio entre uno simplemente dice ahí, ¿quién gana? Entonces yo le doy si tengo una lista de personas, del 1 al 100, ya voy a rifar tal cosa y no me voy a entrar aquí ni con fraudes ni nada, un aleatorio entre y eso le da eso. Otro es el cociente, pues que como les dije, simplemente me va a devolver la parte entera de una división. Yo acá tenía pues el cociente. Entonces va a ser numerador 42 dividido 8. ¿Cuánto debería dar el cociente ahí entonces? Pues la parte entera debería dar 5. Obviamente. 8 por 5, 4. Perdón, 8 por 5, 40, perdón. Y asimismo, el residuo debería dar 2. Creí que había cogido los mismos. Entonces el residuo debería dar lo mismo. Que es 48. Y 8. Exacto, debería dar eso. Otro ejemplo, ¿cómo sería? Pues simplemente. Vamos a ver qué pasaría acá. Si yo le doy 43 y que en el denominador me tengo un número más grande, ¿qué pasaría? Si nos va a volver la parte entera. Exacto. Que va a ser 0. Aquí no tenemos parte entera. ¿Y qué pasaría entonces con el residuo? ¿Cuál era? 43. 61 eran esos. ¿Miren qué? ¿Por qué? Porque no me alcanzó a coger nada. Bueno, vemos que son pues como funciones complementarias. Lo otro es un entero. ¿Esto qué es lo que nos va a hacer? Nos lo va a aproximar por debajo, es decir, nos lo va a redondear. Perdón, que aquí me va hacia abajo el entero más próximo. Es decir, si yo acá estoy cogiendo el entero de 4.44, entonces obviamente me va a salir 4, porque está por debajo. Y sin importar cuál sea eso, me va a tirar al entero. Muchas veces ocurre que lo que nosotros queremos contar realmente son unidades completas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en los cálculos que hago, que cuando yo hago unos cálculos de capacidad, me sale de que un operario, o más bien que yo para manejar una máquina necesito 1.6 empleados. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, realmente qué es lo que requiero, necesito un entero, porque yo no puedo, o sea, yo no existen 0.6 empleados, uno de eso no lo va a encontrar en ningún lado. Entonces lo que uno hace es redondea ya de acuerdo a lo que le sea pues más conveniente. Sabes muy bien que si tiras hacia 2, pues entonces vas a tener que pagar más, pero vas a poder cumplir con la producción. Pero si tiras hacia 1, quizás te salga más barato en mano de obra, pero quizás vas a estallar a ese trabajador y peor aún no vas a poder completar la capacidad. Entonces te vas a dañar en tu plan de capacidad. Vamos a hacer el otro ejemplo. Del entero, digamos, en -3.
Pues sabemos que es el mismo menos 3. No tenía pues como mucho sentido coger ese. ¿El entero acá cuál sería? 0. No llega ni a 1. Luego está el factorial. Recordemos que factorial es la multiplicación de los números enteros positivos desde 0 hasta ese número y que tiene aplicaciones en la estadística. Muchas veces cuando nosotros tenemos un factorial de una matriz, quiere decir el número de posibilidades que nosotros tenemos de combinar esas matrices. Es decir, si yo tengo digamos 4 personas y tengo 4 trabajos, el número de combinaciones que yo puedo sacar, o sea, que yo puedo organizar esto, es decir, Marta con droguería, Eliana con enfermería, Julián con cocina, y empiezo a combinar todos, es 4 factorial. Por ejemplo, 4 factorial. A ver dónde está el 4 acá. Bueno, 5 que es lo más cercano. Ven que se nos convierte en 120 combinaciones que nosotros podemos hacer. Esos son demasiadas. Entonces imagínense en qué pasaría si yo le saco el factorial a un número como 83. ¿Qué creen ustedes que pasa? Eso que están viendo aquí es 3.94 por E por 10, por E en base 10 a la 124. Es decir, después de este número siguen 124 ceros. Ustedes pueden imaginarse eso, o sea, es algo re loco. Es algo muy, 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 muy loco. De hecho, creo que esto también se usa mucho para calcular las posibilidades de uno ganarse el baloto. Creo que lo cambiaron hace un año y creo que es como 0.00 yo no sé qué por 10 a la menos algo de posibilidades. Sin embargo, vea el que se lo coge. Bueno, exponente que ya sabemos que nos va a devolver cualquier número elevado a una potencia en la base de Euler. Es decir, Euler sabemos pues que es un número utilizado en las matemáticas para representar funciones. Normalmente es 2.71. Entonces esto sirve mucho para la resolución de ecuaciones diferenciales o para otro tipo pues de aplicaciones. Y vemos que también es una manera de potencia. Entonces que si yo vemos que si yo tengo e a la menos 1, pues empieza a dar números pequeños. Y que yo cuando lo adapto acá a un e a la menos 12, pues mire que ya no es por 10 a la 24, sino por 10 a la menos 6. Es decir, acá antes del 6 hay 6 ceros, es decir, 0.0000.6. Vaya a ver usted para qué le sirve eso, ¿sí o qué? Luego tenemos la potencia, que es algo que nosotros trabajamos mucho, al menos durante algunas etapas. Y entonces que tenemos simplemente un número y la potencia. Entonces cogemos acá el 3 y lo vamos a elevar, no sé, la 2, obviamente va a ser 9. Pero ¿qué pasaría si nosotros de pronto lo queremos elevar a la 54.951? Miren esos números tan grandes que empiezan a aparecer. Obviamente usted, o sea, listo, usted puede usar la calculadora, pero a mí me parece mucho mejor así. Porque miren que nos va a decir de una vez cuánto podemos sacar esto. Y que si nosotros lo queremos representar, entonces miren que empieza a correrse hacia allá. Y nosotros podemos ver lo grande que es eso. Disculpen acá otra vez el lápiz de siempre. Si nosotros empezamos a expandir esto, miren lo que nos va dando. O sea, esto es un número que realmente no tiene mucho sentido analizar. Vamos a hacer otra potencia. ¿Qué pasaría entonces si yo cojo el 25 y lo elevo a la menos 3? ¿Qué pasó aquí? Alguien que sepa ahí de reglas matemáticas. Que obviamente una potenciación por un número negativo no está definida, ¿cierto?
Bueno, luego sigue el producto. Ese ya empieza pues como aquí, de aquí, entre suma y producto ya empiezan pues como a tener funciones realmente importantes, o al menos que una calculadora ya empieza a quedarse corta. Entonces simplemente nos va a decir cuál es el producto de toda una serie, de todo un rango. Entonces si nosotros podemos, por ejemplo, ya sea un número, cogamos un número, por ejemplo. Entonces vamos a coger 20 por 11, eso nos debería dar 220. Listo, está ahí normal, cualquier calculadora lo hace. Pero ¿qué pasa si yo quiero de pronto coger toda esta fila? Y sin errores. Yo cojo todo de una vez y me da 0. ¿Por qué? Porque obviamente me está cogiendo este 0 de acá. Y yo restringo el rango. Lo puedo hacer de esta manera, de estas flechas. Miren lo que me va a dar. Me va a dar negativo, obviamente, porque hay un número negativo. Pero miren todo lo que me va a dar acá. Entonces, miren que yo también, aquí es donde yo me empiezo a ahorrar como paso. Que yo tendría que coger 58 por ese, por ese, por ese, por ese. Obviamente induciendo a errores. Esa es la raíz, que simplemente nos va a volver la raíz cuadrada, porque también se puede coger la raíz cúbica o la raíz en base 4. Entonces, ¿qué vamos a coger acá? La raíz cuadrada pues, de 25, ya sabemos lo que va a dar. También podemos sacar la raíz de un número, digamos, muy pequeño. Bueno, aquí no inserté. Es lo que nos va a dar. Obviamente un número más grande, porque para esto, poder llegar a esto, se tuvo que multiplicar por ello mismo. Y como es menor que 1, entonces siempre va a dar menor. El otro es el redondeo. Aquí es donde les decía que hay varias excepciones. Miren todo lo redondear que hay. Hay redondear múltiple, impar, par, redondear, más y menos. El normalmente que uno usa es el redondear clásico, que coge un número y nosotros vamos a poner los números decimales que queramos. Es decir, si yo le doy 0 números decimales, me lo va a aproximar a 4. Si yo le pongo 3 números decimales, 4. Está también el redondear más. Simplemente nos va a redondear siempre al endiente. Es decir, si yo tengo acá 0.36, tengo que ir acá, y lo quiero a 0 decimales, me lo va a aproximar a 1. No importa que aquí redondeando, miren que aquí el redondeo que por si trae la calculadora, no lo va a tirar a 0. Entonces, hace como mucho sentido, porque obviamente está más cerca del 0.37. Pero el redondear más siempre me lo va a tirar. Válido, por ejemplo, para ese caso que yo les dije, que obviamente yo voy a necesitar. Si el cálculo me dice 1.5 personas, yo en realidad necesito 2. O si tienes una, pues la vas a quemar y no se trata de eso tampoco. El redondear a menos, pues como su nombre lo dice, es que sin importar dónde yo esté, me lo por debajo. Es decir, no importa que yo esté aquí al límite del 55. Si yo uso el redondear menos, me lo va a tirar a 54. Y que obviamente yo empiezo acá pues a variar la cifra. Entonces si lo quiero con 2, pues me va a dejar básicamente lo mismo. Y así es como funcionan el par e impar. Vamos a ver qué pasa si yo redondea a par. O sea, quiere decir que es un número positivo hacia abajo y un número negativo hacia abajo. Es decir, cuando yo entro acá el número, que no me pide como tal eso, que me lo va a dejar en 56. Obviamente porque lo aproxima a 55, pero le estoy dando par, entonces me lo va a tirar a impar. Perdón, a par. Y así mismo si yo cojo otro número, o bueno, el mismo, ya que... Y en vez de par, pongo impar, pues sí hace mucho más sentido que se me quede en 55. El residuo ya lo vimos. Aquí ya es la suma, que creo que todos tenemos claro esto.
y es que la suma me va a devolver la suma de varias celdas o de un rango completo. Entonces yo acá puedo coger de a 1, este, o mucho más fácil, puedo coger toda una o toda una fila. E incluso me puede trabajar rangos más grandes, es decir, una matriz. Me está cogiendo toda esta matriz. Luego está la suma producto. Esto que es lo que nos da, devuelve la suma de los productos de los correspondientes componentes de matriz. Es decir, si yo cojo, vamos a hacerlo, si yo cojo dos matrices, es decir, esta que está acá, que es la G9, G10 y la H9, H10, él va a empezar a sumar y a multiplicar. Es decir, él lo que me va a hacer es esto. 25 por 20 más 82 por 0. Obviamente eso me va a dar 250, 500. Cuando yo expando, miren que me va a dar entonces. Para la transmisión de esa concepto de redondear. ¿Cómo? Tiene la imagen paralizada en la transmisión, apenas va mostrando dónde va en el concepto de redondear. ¿Cómo así? Listo, no hay problema. Gracias por avisarme. Listo, profe. Salgo y voy a entrar. Esto suele pasar bastante pues por cuestiones de red. Les agradezco que yo como no estoy pendiente del chat, que hagan eso que hicieron ahí, que me interrumpan así por el micrófono, para yo ponerme pues al tanto. Apenas vuelva a compartir pantalla me dicen por favor. Listo, profe. Listo, entonces habíamos quedado en suma. Lo que yo les estaba diciendo es que la suma es muy versátil, porque puedo coger elemento por elemento, es decir, hacer esto. O puedo empezar a coger ya filas o columnas a su vez, es decir, un rango, en este caso de fila. O puedo transformarlo en columnas, lo que yo quiera. Y es muy bacano también. Profe, qué pena, se está viendo todo minimizado. No se ve lo que está haciendo. A ver qué es problemita del que. Ahí en este momento estoy ahí en las reuniones. Todos están ahí. Mariana. Sí, Listo. Y si me voy al Excel, ¿qué pasa? no, se ve pequeñitico los dos archivos abiertos y se están todos minimizados. Y aquí tampoco. No, está como la imagen congelada. ¿Cómo así? Sí, profe, le confirmo, a mí también me aparece igual. Espera un momentico, yo. Confirme por favor si ya se ve mejor. Ahora sí. Listo, disculpen ahí el lapsus. Bueno, veamos que saben que la suma es muy versátil, que puede hacerlo individual, pilas y columnas, o también yo puedo coger matrices muy grandes, es decir, yo puedo decir acá cuánto me da la suma de todo esto. Miren, pues que me da 78.000.
Y eso también suele pasar con el producto, pero obviamente vemos que aquí como hay al menos un 0, nos va a tirar a 0. Acá como tal ya empezamos y déjenme mostrarles acá con aplicaciones un poco, digamos, más útiles. Ya cuando yo uso el sumar sí, él me está cogiendo unos rangos y me los está comparando contra unas condiciones que yo les doy. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? Bueno, les voy a explicar primero esa matriz en qué consiste. Es una matriz de hombres y mujeres de unos juegos, no sé, y acá me definen cuántas medallas se ganó cada persona, de qué tipo de tipología, es decir, están divididos en qué, y si de pronto en una de esas medallas de oro se batió un nuevo récord. Entonces aquí es importante porque, miren, por ejemplo, lo que me está diciendo acá. Bueno, vamos a entrar a trabajar. Acá cuando yo lo doy, bueno, sumar sí, me voy a acabar las funciones que me parece lo más fácil. El rango es el rango donde yo voy a sumar todo. Es decir, en este caso sería el rango acá, es aplicar el criterio. El criterio acá sería lo que yo voy a escoger dentro del rango. En este caso, ¿qué sería? Mujer. Y el rango suma es lo que me va a volver la respuesta. Es decir, en este caso este. ¿Qué me quiere decir esto? Que 17 mujeres ganaron medallas, en este caso. Y si nos ponemos a ver, pues sí, Jenny 2, Laura 9, 11 y Jessica 6, 17. Asimismo, yo lo puedo cambiar. Lo puedo trabajar desde acá o desde el cuadro pues, de fórmula, que me parece mucho mejor. Pero acá sí simplemente yo pongo hombre. Pues acá me va a tirar las otras restantes, que son 13. Yo también puedo entrar a trabajarlo más definido. Ah, bueno, acá tenía la misma. Yo también puedo trabajarlo con otras condiciones. Es decir, si yo acá en vez de comparar si tienen medallas o no, voy a aplicar acá la de hombre y no me voy a mover en medallas completas, sino que me voy a medir en oro. Entonces él me lo va a sacar también. En este caso, 5 hombres obtuvieron medallas de oro. Ah, no, perdón, hay 5 medallas de oro entre todos los hombres. Y uno se pone a decir, aquí están Juan 1, Felipe 1 e Ismael 3. Bueno, hasta aquí, digamos, se limita un poco las cuestiones. Pero miren ya qué puedo hacer yo con el sumar sí conjunto. Yo puedo meterle tantas condiciones para comparar como a mí se me ocurra. Entonces, por ejemplo, voy a borrar acá. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Miren, estoy comparando. Bueno, les voy a mostrar la estructura. Del sumar sí conjunto. Entonces, en este caso yo estoy cogiendo el rango suma, es oro. Y estoy comparando por mujer, o sea, estoy discriminando por mujer. Y luego estoy cogiendo si va a tener un nuevo récord. Es decir, ven que eso es para un ejercicio ahora. Yo lo que estoy diciendo acá es, ¿cuántas medallas de oro obtuvieron las mujeres que batieron récords? Entonces, en este caso serían 4. Ok, acá lo tengo con pesos, pero... Listo, 4. Por ejemplo, si yo quiero hacer otro. Entonces, listo, nos vamos a sumar sí conjunto. Sumar sí conjunto. Me arrastra acá. Entonces, el rango suma es el rango donde yo voy a aplicar las operaciones pues, del total, o sea, las unidades que yo quiero que me dé al final. Entonces, si por ejemplo yo le cojo cobre, son las medallas de cobre, y yo le voy a aplicar este criterio. En este rango, o sea, es decir, digamos en hombre, perdón, en sexo, yo quiero saber cuántas medallas cogieron los hombres que no batieron récord. Es decir, que en este rango me aparecen como un no.
me va a aparecer que 3. Es decir, esto empieza a ser como un tipo de filtro y lo que me hace es facilitar mucho el análisis. Entonces digamos que en este caso me concuerda, porque entonces tengo acá que Ismael, miren, acá está toda la respuesta. Ismael es hombre, no batió ningún récord y tiene 3 medallas de cobre. Porque si nos vamos aquí a Felipe, pues sí batió récord y Juan también. Entonces, como les digo, uno pues en el ejemplo, pues digamos que uno a ojo podría sacar esto. Pero entonces ya empieza a complicarse, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir cuánta plata se recogieron los hombres que batieron récord. ¿Cómo sería ahí entonces? ¿Cuánto dinero? Miren que acá tengo también el dato de cuánto dan por cada medalla, es un supuesto obviamente. Entonces yo quiero saber cuánto dinero recogieron los hombres en medallas de plata. Disculpen ahí. En medallas de plata y que a su vez no batieron récords. Entonces ahí la lógica sería de esta manera. Tomar sí. Primero que nada, donde quiero que me dé el rango suma, es decir, plata, las medallas de plata. Rangos criterios, pues quiero primero que todo que sean hombres, es decir, que acá sea hombre y que acá no me hayan batido récords. Esto obviamente me va a dar en las unidades que yo puse en el rango suma, es decir, en medallas, me va a sacar las medallas. Y yo luego de tener las medallas, pues simplemente miren que acá estoy haciendo uso de un paréntesis anidado, simplemente multiplicaría por la ganancia en plata, es decir, que son 3.650.000. ¿Dónde está esto? Pues está aquí también en Ismael, que no batió récord y se ganó una medalla de plata, y cada medalla de plata vale 3.650.000. ¿Alguna duda sobre estos tres, sobre todo, que son, digamos, los que más se usan? ¿No? Listo, entonces vámonos a las actividades propuestas para que podamos poner a prueba lo aprendido. Va a ser muy fácil. Entonces vamos a irnos a la hoja de referencias y vamos a resolver simplemente las preguntas planteadas. Vamos allá. Entonces miren lo que tenemos acá. Tenemos una matriz de productos, de cantidades y precios. Y lo que nos dice es simplemente calcule precios totales de cada producto. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a usar? Referencias relativas. Claro, porque si tenemos un precio unitario y tenemos una cantidad del producto 1, entonces simplemente va a ser cantidad por precio unitario. Y para desplegarlo, simplemente hay dos maneras. Una es desplegarla así manualmente, o la que uno normalmente recomienda es doble clic en esta parte donde, voy a volver a hacerlo, donde se abre pues esta cruz negra, uno le da doble clic y él inmediatamente hace el cálculo. Esto es bacano para bases de datos muy grandes. Entonces miren que simplemente él me está siguiendo la misma lógica y me está dando pues como tal los resultados. Entonces en esta parte, referencias relativas, súper fácil. Ahora bueno, lo que nos dicen es acá, ¿a cuánto equivale en porcentaje el bono de cada empleado? Es decir, aquí nos están dando un bono de empleados y nosotros queremos saber cuánto es el porcentaje representando el total. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá, ¿qué es? Una suma, ¿cierto? Una suma de qué, de esta columna. Y aquí nos vamos a enterar de cuánto es el total. Luego acá para calcular el porcentaje, entonces sabemos que porcentaje simplemente es lo que está, o sea, la cantidad que vamos a tratar dividido el total. Es decir, acá en este caso me daría 738 dividido el total, dar un 21%. Y yo entonces, listo, entonces voy a hacer lo mismo, voy a ponerlo acá relativo, mire lo que me da acá. ¿Qué pasó acá?
que esto como me sigue la misma lógica, es decir, yo bajé en cuanto a fila, es decir, de B11 a B16 me va a pasar a B12, B17, que ven que es lo que está pasando acá, y miren lo que me está cogiendo. Entonces, lo que yo tuve que hacer en un principio era fijar una de las celdas. ¿Cuál? Obviamente el total, y luego de que yo fijo el total y le doy correr, me va a dar el porcentaje. Y también puedo correrlo acá. En cuanto a columnas, para ver la suma, ojo que esto está en pesos, pero ya obviamente acá me va a dar la suma de esto, que es el 100%. ¿Alguna duda de eso? ¿Está fácil, sí o qué? Listo, vamos a borrar esto. Listo, acá lo que nos están pidiendo es, bueno, primero que todo, esto es una matriz de ventas. Nos está diciendo que cada persona tiene un porcentaje de comisión por X o Y motivo, una suposición. Entonces me están preguntando, ¿cuánto se ganaría cada vendedor con cada número de ventas? Y estime el total de comisiones, tanto en pesos como en porcentaje. Entonces acá lo que uno entraría de una vez a decir es, bueno, si Carlos gana un 10%, es decir, 10% por una venta, entonces esto me daría ¿cuánto? Pues 0,10 pesos. Y me están diciendo que el valor de la moto, que es la unidad, son 12 millones. Entonces yo simplemente cojo y multiplico acá por 12. El dato que nos está diciendo es, Carlos, por una venta de una unidad de esta moto, se va a llevar 1.200.000. Y yo digo, listo, de una. Entonces acá simplemente voy a correr la celda. ¿Qué es lo que me va a pasar? Estoy bajando otra vez. Entonces miren lo que me está pasando. Estoy cogiendo la 2 bien, pero mire, se me bajó este y se me bajó esta también. Entonces acá, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Para que me estime rápidamente eso. Pues bueno, entonces yo voy a fijar. Acá en la original. Entonces, yo tengo que fijar esta, porque es Carlos, entonces esta B21 la tengo que fijar. Y también tengo que fijar la de la moto. Y dejar la A22 quieta. Y eso me lo va a dar. Sí, muy bien. Claro, tiene sentido. Si yo vendo 5 motos a 12 millones son 60 millones. Y el 10% son 6 millones. No, listo, perfecto. Este nombramiento, esta referencia quedó perfecta. Simplemente cancelemos acá. Cancelar. Listo, entonces vámonos a la derecha que ya todo está perfecto. Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? ¿Qué? Laura, por vender 5 motos, le tenemos que pagar. ¿Este número cuánto es? 7 billones. 7 billones 200.000. No. 7.200. No, pues que ni siquiera soy capaz de leer este número. 7 billones 200.000. Creo que es eso. O sea, le vamos a pagar eso. No tiene sentido. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Claro que me quedó fijo Carlos el 10%. Y aparte, se me corrió las ventas y me está cogiendo que yo hice 6 millones de ventas. Entonces, venga, acá hice algo mal. ¿Qué es lo que yo tendría que corregir acá entonces? Entonces ya sabemos que esta no la puedo dejar fija en Carlos porque necesito que se me mueva Laura. Y que esta necesito que se me quede fija en cuanto a columna, pero no en cuanto a filas. Es decir, el porcentaje de ventas se me tiene que quedar fijo en cuanto a filas. Entonces, tengo que dejarlo fijo en cuanto a filas. Bien. Y el número de ventas tengo que dejarlo fijo respecto a la columna. Es decir, tengo que dejarlo así. Entonces, vamos a jugar otra vez con esto. Vuelvo acá. Me va a dar lo mismo. Bien, por ese lado vamos bien. Y cuando yo lo extiendo, entonces, claro, ya tiene mucho más sentido. Aquí ya nos quedó correcto.
Porque obviamente, digamos con este 12%, si yo tengo esas 5 motos, representan pues como tal 60 millones y el 12% de eso serían 7.200.000. Ah, sí. Entonces ve, todos los cambios que tuve que ir haciendo sobre una inicial, pero que una vez yo la tengo, simplemente con desplegar, clic acá y clic a la derecha, que no me cogió el todo, clic acá, clic a la derecha, me va a coger todo de una vez. Ahora imagínense ustedes con una base de datos de 1000 por 1000. Entonces, claro, ya se hace mucho más sentido. Vamos a responder a la última pregunta. Entonces, según número de ventas y estime total en comisiones en cuanto a porcentajes y pesos. Es decir, yo acá me había adelantado, pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces tengo lo que sería el total acá, entonces acá sería, el total acá son 15 motos, ¿cierto? Y entonces acá sería la suma acá de lo que me va a ganar Carlos si me vende las 5 motos, si me vende las 15 motos. Y para yo mirar lo que me gana cada uno, entonces puedo hacer una celda relativa, un llamamiento relativo de respecto a la fila. O sea, yo cuando lo muevo acá, miren que yo lo muevo acá. Bueno, vamos a hacerlo para que no me quede como si no estuviera haciendo nada. Yo cuando lo despliego hacia acá, hacia la derecha, obviamente se me va a mover respecto a las columnas y me va a dar esto, que es lo mismo que hacer esto. Tiene sentido. Y respecto también al número de vehículos. Es decir, si cada una de estas personas me vende un vehículo o una moto en este caso, entonces va a ser la suma acá de esto, ¿sí o qué? Por el porcentaje que cada uno se lleva. Y yo simplemente lo que voy a hacer es desplegar hacia abajo. ¿Esto cómo debería ser? Si yo me pongo a pensar, esta suma debería ser la misma suma que esta y lo mismo que todo. Si vemos acá en la parte de abajo, vemos que da 94.320.000 respecto a los vehículos. Vamos a ver, respecto a las personas, nos da 94.320. Vamos bien. Y cuando yo cojo todo el conjunto, me va a dar lo mismo. Ya que restaría, pues simplemente, si yo tengo 15 motos, sería lo total. Entonces, si yo vendo las 15 motos, sería las 15 por el valor de cada unidad, es decir, 15 por 12, es decir, 180 millones. Y para yo saber entonces el porcentaje de cada uno, hagámoslo acá. Entonces va a ser más. Bueno, pongámosle acá porcentaje de comisión. Entonces va a ser el total, lo podemos hacer por persona o por el número de vehículos. Entonces hagámoslo por las dos. Si yo lo tengo por número de vehículos, entonces ¿cómo va a ser? El total si todos me venden de a una, dividido el total de la ganancia. Recuerden que esto está en formato de porcentaje. Y ya listo, entonces yo quiero saber cuánto me sacó el todo. Ah, ¿qué pasó aquí? Pues otra vez lo mismo. Que mira que se te está moviendo. ¿Respecto a qué? Hacia las filas. Entonces vos tenés que dejar este fijo. ¿Cómo se hace? F4. Y represento acá. Es decir, cuando yo sumo acá, si yo les doy esta comisión a los vendedores, solo en la comisión, por vender esas 15 motos, que cada uno venda 15, se me va a ir el 52.4%, bastante alto. No creo que en ninguna parte deben jugar es así, a menos pues de que las ganancias sean muy altas. Bueno, ¿alguna duda respecto a este ejercicio? Vamos bien, listo. Y vámonos pues al último ejercicio. Simplemente me dicen las hojas fórmulas de un tercer ejemplo para cada caso y resuelva las otras preguntas. No vamos a hacer el tercer ejemplo porque creo que es tedioso. Simplemente vamos a responder estas preguntas. Entonces me dicen,
Coja las medallas de oro para quienes batieron récord. Entonces, ¿esto con qué lo hago? Miren que tenemos dos condiciones. Oro y batieron récord. Es decir, que con un sumar sí me bastaría. Entonces yo entro acá. El rango sería en este rango de acá. El criterio. No, perdón. Acá no sería eso. Acá sería el rango de la condición que yo estoy dando, que es quienes batieron récord. Es decir, el rango criterio realmente sería este. El criterio sería sí batieron récord. Rango suma, me va a sumar las medallas de oro. Es decir, 6 personas. O 6 medallas más bien, para quien batieron récord. Otro, medallas de cobre para mujeres. Con un sumar sí. Entonces con un sumar sí, vuelve y juega. El rango, que sería mujeres. O sea, sexo. El criterio, que sea mujer. En este caso sí lo tengo que poner entre... en este caso sí lo tengo que poner como mujer. Entre paréntesis porque es texto. Y el rango suma sería cobre. Los va a dar 6 también. Medallas de plata para hombres. Otra vez lo mismo. Vamos a copiar acá la fórmula. Y acá puedo cambiar esto de una vez. Entonces, sabemos que va a ser esto. Cambiamos acá este rango a cada plata. Y acá no ponemos mujer, sino hombre. Nos va a dar 3. Vamos a ver cuánto sería el dinero total entregado en medallas. Entonces, ¿cómo sería esto? Ah, bueno, entonces sería suma producto entre, más bien suma de qué? Todas las de oro por lo que valen las de oro. Más la suma todas las de plata, lo que valen las de plata. Asimismo, la sumatoria de cobre por total el cobre. Es decir, en total se entregaron, este torneo entregó 107 millones en medallería. Bueno, acá ya entramos con 3 condiciones. Dinero en oro para mujeres que batieron récord. Listo, entonces lo que nos tiene que volver es dinero, ya sabemos. Y necesitamos saber oro para mujeres que hayan batido récord. O sea, miren que acá realmente hay 4 condiciones. Batieron récord, que sean mujeres, las medallas en oro y cuánto representa eso en dinero. Entonces sería realmente con un sumar sí conjunto. Nos va a coger el rango suma, que es lo que al final queremos. Queremos plata, ¿cierto? Pero la plata no nos sale en el rango, sino que en realidad lo que queremos es oro, o sea, medallas en oro. Acá, rangos criterios, vámonos allá a la función. Me parece, como les dije, mucho más interactivo. Rangos criterios. Bueno, uno, que sea mujeres, es decir, en el rango de sexo, que sea igual a mujer. Y el otro es que en el rango de que batieron récords, es decir, acá, me diga que sí. Eso me va a entregar un número de medallas, es decir, 4. Yo para saber la plata, entonces, ¿qué hago acá? Pues un paréntesis anidado y multiplico el orden. Es decir, las mujeres que batieron récords se hicieron en medallas de oro 22.100.000. Asimismo, esto es igual, pero solo cambian los valores. Entonces, sumar y conjunto. Están diciendo dinero en plata, es decir, perdón,
dinero en medallas de plata, que me ganaron los hombres, es decir, el rango de criterios primero sería el sexo, y otro que sea igual a hombre. Y el otro sería hombres que no batieron récords, es decir, en la columna de nuevo récord, pongo que no. Y esto me da 1. Y como sabemos, pues simplemente multiplicamos por lo que vale plata. Piensa identificar cuál persona es esta. Uno empieza a filtrar, ¿cierto? Entonces no batieron récord. Están Jenny, Ismael. Solo están Jenny y Ismael. Listo, hasta ahí. Y que sean hombres, pues simplemente Ismael. ¿Y cuántas les llevo en plata? Una. ¿Y cuánto vale cada medalla de plata? 3.650.000. Ahí está. Otra, entonces la última, ¿quién fue la persona que más dinero consiguió? Entonces, ¿cómo harían esta? Pues lo mejor sería sacar un total, ¿cierto? Entonces yo podría sacar total de dinero. ¿Qué sería? Juan, medallas de oro por precio del oro, más plata por plata, más cobre por el precio del cobre. Y luego despliego hacia abajo. ¿Qué es lo que va a pasar si despliego hacia abajo? Exacto. Otra vez lo mismo, esta referencia. Entonces, todo antes lo tuve que haber fijado. Es decir, tuve que haber fijado lo que valía el oro, lo que valía la plata, lo que valía el cobre. Aquí sí nos va a conversar con la verdad. Y vemos que la persona, miren esto acá como está reñido. La persona que más ganó fue Laura. Y mire pues que no tiene tanto sentido. Bueno, sí tiene bastante sentido porque fue la persona que más medallas ganó. Pero miren que uno de entrada también tendría en cuenta a Ismael, ¿cierto? Que se ganó 3 de oro. Entonces miren que aquí podríamos decir que el que salió más beneficiado fue Laura. ¿Alguna pregunta con eso? Aparte de eso, que no les haya quedado claro allá de la clase. Pues bueno, muchas gracias por permanecer hasta el final. Espero hayan llenado la lista, es muy importante. Y repasen bastante. Recuerden que el viernes... ¿Alguien iba a hablar? Listo, recuerden que el viernes o el sábado más tardar en horas de la mañana van a quedar cargadas, van a quedar los videos para que repasen y también les va a quedar la actividad que tienen hasta el lunes para hacerla. Recuerden que cuenta como asistencia. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, profe. Se prueba Hasta luego. igualmente. Gracias, profe. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Luego.